Ya, entonces vamos a partir con nuestra clase. Se ve justo. Nos corrimos inmediatamente para acá. Ya, ¿me avisan si es que se ve? Sí se ve. Ya, súper. Ya, entonces hoy día nuestra clase número 3 de los libros históricos. La clase anterior, ahí sí. La clase anterior principalmente vimos a Salomón. Yo les comentaba que Salomón es el último rey de la monarquía unida. Y bueno, principalmente vimos cómo él llegó al trono, porque no era el primero quizás como el que seguía la línea de sucesión. Luego, cuando ya comenzó su reinado en sí, ya empezó a ordenar algunas cosas. Y la construcción del templo la dejamos pendiente. Yo le dije porque era un tema bastante extenso, así que lo vamos a ver hoy día. Y luego ustedes en trabajos grupales, principalmente vieron lo que era la magnificencia del exterior del reino, que en realidad, palabras bastante sencillas, era el lado bueno o lo positivo en realidad del reinado de Salomón, acerca de su fama, todas las cosas que él hizo. Así que ahí nuestros hermanos se sacaron un lindo 7, ese grupo, y también el otro grupo hizo la otra parte, perdón, la otra parte que era la decadencia de Salomón, que vino a comprender como ya el lado negativo, y nuestros hermanos también abarcaron todo, principalmente lo que fue el capítulo 11 de Primera de Reyes, perdón. Y ahí ellos comentaron un poco que en realidad ahí podíamos extraer, o principalmente la Biblia nos habla de como del hecho, no de la causa, sino como del hecho principal que nos lleva, a la división del reino, que en realidad es la gran consecuencia que ocurre posteriormente. Hablo de hecho principal porque hablo del hecho principal, principalmente porque vamos a ver unas causas que en realidad son los hechos que acontecieron y que finalmente fue lo que terminó como desencadenando la división del reino, ¿ya? Pero en sí, a la luz de la palabra, lo que marca que suceda de manera directa esta división del reino de Israel es el pecado de Salomón, ¿ya? Es eso. Los demás que vamos a ver que son como causas, son como los hechos que continuaron. Por ejemplo, cuando vimos a David, vimos que, claro, su caída fue el hecho en sí que produjo las demás consecuencias. Y luego le siguieron un montón de hechos que siguieron a este. Pero lo mismo va a suceder aquí. El pecado de Salomón es el que marca la división, pero después siguen sucediendo otros hechos que son como lo que acompañan y lo que es como parte de la historia, ¿ya? Que tienen relación con lo mismo, pero no es la causa directa, así como que es lo que contribuyó a. Ya no sé si me entienden en ese sentido. Ya, esto era acerca de lo que vimos en la clase pasada. El día de hoy, perdón, el día de hoy vamos a ver la construcción del templo, que fue el tema que yo les decía que estaba pendiente la semana pasada, y para eso vamos a hablar un poquitito del contexto y los antecedentes previos, ¿ya? Para que podamos entender qué llevó, y estos antecedentes también hay que tomarlos bastante en cuenta, es qué estaba pasando en ese momento de la construcción del templo. Principalmente con David, con el rey David. ¿Se acuerdan que es David como rey el que dice y el que le dice a Dios: Señor, yo quiero hacerte una casa? El tabernáculo en ese tiempo se encontraba en Silo, se encontraba lejos de Jerusalén, y David dijo: no, hagamos, yo quiero hacerte, y el arca también estaba en otro lado,
no estaba todo concentrado en un solo lugar. Entonces David dijo, Señor, yo quiero hacerte una casa, pero debido a que él había luchado mucho, la Biblia dice que sus manos estaban manchadas de sangre, eh, no lo dejó construir el templo, pero sí le dijo que el hijo, o sea, Salomón, iba a ser quien iba a construir este templo, esta casa, este lugar tan especial y tan dedicado a Dios. Entonces, producto de esto, tampoco después nosotros lo vimos, pero la Biblia nos habla de que David empezó a juntar como los bienes, en realidad todo, para que se pueda realizar después este templo. Y podemos ver también de que él acumuló muchas riquezas y acumuló mucho dinero también, porque esto no iba a ser sencillo de construir. Y después, durante el reinado de Salomón, también vemos de que había el material, o sea, había el material, o sea, me refiero estaba el oro, estaban los metales necesarios, estaba el dinero para poder construirlo, pero también necesitaban mano de obra. Mucha, mucha mano de obra. ¿Ya? Entonces, ese es como el contexto un poco y los antecedentes previos. Obviamente, Salomón no solo construyó el templo, sino que también construyó el palacio, así que el trabajo, la mano de obra fue mucha y se necesitó bastante tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un video y la idea es que nosotros podamos responder, no se asusten si no es trabajo práctico, pero la idea es que ustedes a medida que vayamos viendo este video puedan tener en cuenta estas 5 preguntas, que primero primero, ¿qué era? ¿Ya? Porque siempre hablamos de, claro, ustedes me dirán, pero hermana, era un templo, o sea, ya, sí, pero tenemos que tener en cuenta que antiguamente, por ejemplo, los sumerios, ellos también tenían templos, se llamaban de otra manera, pero este era un templo especial, ¿ya? ¿Cómo estaba compuesto? Ahí lo vamos a ver. El por qué se hizo, ahí algo les mencioné yo un poquitito anteriormente. Cómo se hizo los materiales, ahí también lo vamos a ver, y qué simbolizaba, que también lo vamos a ver en el video, ¿ya? Entonces quiero que podamos tener en cuenta esto. Quizás más que la cantidad o los detalles, que a veces la Biblia nos da harto detalle en estos capítulos, pero la idea general es que tengamos en cuenta estas 5 preguntas, que en algún momento podamos responderlas y podamos decir, claro, o sea, cuando veamos Templo de Salomón, se nos venga inmediatamente al menos estas 5 preguntas de modo bastante general, ¿ya? Y yo sé que no les va a costar entenderlo eh, porque hay algo que vimos anteriormente que, que tiene relación con eso, ¿ya? Así que ahora, a ver. Tengo. mm, a ver, denme un segundo. Aquí está. Y sí. Lo voy a poner un momento. Ustedes me confirman si es que se escucha el audio, ¿ya? As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the... Sí. Ya. Está en inglés, así que van a tener que ir leyendo. A ver aquí. Ya. of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was 20 cubits long and wide and 10 cubits high, a cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about 1.5 feet. On the 4 corners of the altar were 4 horns, horns often representing power.
This is where the sacrificial animals were burned, representing the future sacrifice of the Savior Jesus Christ. On the southeast side of the temple was the molten or brazen sea, which rested on the backs of 12 oxen, 3 pointing in each of the cardinal directions. In ancient times, oxen represented strength, and the number 12 often represented the 12 tribes of Israel. Water from the larger brazen sea was poured into 10 bronze water basins on both sides of the temple, which could then be wheeled around the outer court for various washing and cleansing rituals by the priests. Around the south, west, and north sides of the temple were 3 floors of chambers or storage rooms. The inside wall of the chambers was stepped so as to create a ledge where the timbers of the floors could rest. The storage rooms were accessed by a door on the south side of the temple, with wooden ladders going up into each of the floors. At the front of the temple were 2 large bronze pillars that flanked the porch. The pillar on the left was named Boaz, and the pillar on the right was named Yakin. The tops were decorated with lily flower petals and pomegranates. Pomegranates were a sign of prosperity and posterity because of their many seeds, and were also found on the bottom hem of the clothing of the high priest. The main temple doors were made of 2 large bifolding doors covered in gold with cherubim, palm trees, and open flowers. The Bible describes the doorframe as being a 4th part of the wall, which most scholars believe means that the door had 4 stepped frames. The interior doorway of the Holy of Holies was similar, except having 5 frames instead of 4. The priests, who represented Israel, were the only ones allowed into the inner temple. This means that Israel only could enter through being represented by the priests. Once you entered the main doors, you entered the holy place, a large room 40 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had 12 large flat pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the Holy of Holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint and also had 4 horns, 1 on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses. The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil, a reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savor unto the Lord. Only the high priest was able to enter the Holy of Holies, and only on 1 day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube, being 20 cubits wide, long, and tall. The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. 2 large cherubim flanked the Ark of the Covenant, which was in the center of the room, with their wings stretching from one side of the room to the other. This room is where the presence of the Lord would dwell, and represented the final goal and destiny of all Israel. Solomon's temple was not only a landmark for the city of Jerusalem,
but more importantly, the dwelling place of the Lord. The layout represented Israel's progression back into God's presence and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice that would be performed on a cross only a short distance from this holy mountain. Ya. Ay, ahí pudimos ver ese video. No sé qué les pareció el video, fue bastante explicativo. Intenté buscar un video que fuera bastante más explicativo en realidad, más que quizás que yo les pudiera hablar y buscar en realidad diseño. La idea es que sea más práctico. ¿Por qué fue en realidad el video en inglés? Principalmente porque en realidad este video, como yo les mencionaba, vamos a volver a compartir estas preguntas que yo les dejaba hace un momento antes del video, que la idea es... Ahora sí. Ahí sí. La idea es que pudiésemos, aquí están las preguntas, que, por ejemplo, respecto del video que nos hablaba ahí de qué era, yo les decía, claro, sí, es un templo, pero resulta que era un templo que decía que era de dedicación a Dios, ¿ya? Lo que buscaba David era ya no tener... no que el poder de Dios se concentrara, sino que fuera algo representativo, ¿ya? Porque yo les decía en realidad qué simbolizaba y en realidad la estructura en sí, si alguien quizás se pudo haber acordado, cuando nosotros vimos el tabernáculo, es exactamente la misma estructura. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes en el examen, no me acuerdo ya si era Pentateuco 1 o Pentateuco 2, me respondieron bastante bien. Yo les decía, basta, en realidad, más que el detalle de los elementos, que cada elemento simboliza algo, la idea es que ustedes puedan tener claro que en realidad había un patio, una parte exterior, y el interior se dividía en dos grandes partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esta misma estructura, esta misma división, la encontramos en el templo de Salomón. Es exactamente la misma, salvo que, y casi con los mismos elementos, solo que ahora este templo es muchísimo más grande, el tabernáculo era pequeñito, el material es distinto, porque el tabernáculo tenía que ser transportado. Por esa razón es que era casi eran telas. En cambio ahora el material, si ustedes se dieron cuenta, al interior era puro oro. O sea, haber visto eso en ese momento tiene que haber sido algo de verdad increíble. Por eso que era tan admirado y era la gran construcción de ese tiempo. ¿Cómo estaba compuesto? Yo les decía ahí, les di esta gran división, que es la misma que tenía el tabernáculo. El por qué se hizo, ahí lo vimos cuando vimos a David, también les mencioné un poco. ¿Y qué materiales? Bueno, ahí se mencionaba que algunas era el altar de bronce, también tenía un poco de madera, pero el interior era casi puro oro. ¿Y qué simbolizaba? Era un lugar de la presencia de Dios, habitaba ahí, pero también era el lugar hacia los sacrificios. Entonces, la misma función que desempeñaba el tabernáculo durante la peregrinación en el desierto, la vino a cumplir el templo. Y este ya estaba fijo, estaba ahí. Este es el primer templo que se realiza. Más adelante, cuando ustedes de repente hayan escuchado que hubieron otros templos, sí, hubieron... me parece mucho que es uno más en realidad, porque el de Herodes, que más en el tiempo de Jesús, se dice que en realidad fue como que lo modificó un poco más, pero no fue algo nuevo. Así que no, en realidad no sé, creo que el de Herodes fue mucho más grande y lo amplió, incluso lo que era la estructura del templo. Pero este fue el primero. Este fue el famoso templo de Salomón. Después con el tiempo se le siguió llamando de la misma manera, aun cuando este después es destruido. Y es tan simbólico porque cuando más adelante, al terminar ya el ramo, vamos a ver lo que pasa con las tribus, con el reino, cuando ellas están en el exilio, ellas añoraban
añoraban este templo. Y cuando regresan, aparte después de reconstruir los muros de Jerusalén, reconstruyen parte del templo. Entonces, tiene para el pueblo judío en sí tiene un significado muy fuerte, muy nacionalista, muy de ellos, o sea, el templo simboliza como la pertenencia, sinónimo de pertenencia a su nación, a lo que ellos son, ¿ya? Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Continuando en esta misma línea, que esto fue lo que se nos quedó pendiente, ese fue como el paréntesis que hicimos la semana pasada en la clase, los últimos años de Salomón, nuestros hermanos del segundo grupo nos hablaron de del capítulo 11 de Primera de Reyes, y aquí está principalmente lo que es los 11, casi los siguientes versículos. La Biblia no menciona nada acerca casi de los últimos años de Salomón o qué pasó con él necesariamente, porque como nuestros hermanos muy bien nos dijeron, podíamos cerrar la semana pasada, Salomón lamentablemente se alejó de Dios. Vimos el pacto también que Dios hizo con Salomón. Perdió su sabiduría y dejó de ser importante. Dios levantó adversarios contra Salomón, por ejemplo, Ahab de Edom en el sur, Rezón de Damasco en el norte y Jeroboam en su propia nación. Jeroboam es algo muy, muy importante. Salomón el rey apóstata fue hostigado por sus enemigos durante el resto de su vida. Por medio del profeta Ahías, Dios designó a Jeroboam el capataz de los trabajos de construcción. ¿Construcción de qué? Del templo, del palacio, para gobernar a las 10 tribus que se separaron después de la muerte de Salomón. Y aquí yo le puse algo con amarillito porque esto va a ser bastante importante. Al morir Salomón, dejó el tesoro vacío, el pueblo desilusionado y un reino a punto de dividirse. ¿Ya? Tengan en cuenta esto. Y continuamos ya con el cisma político y religioso de Primera Reyes. Continuando en estos capítulos, porque yo les decía antes de ver el templo que el pecado de Salomón, el hecho de que, y nuestros hermanos nos ilustraron muy bien con el tema de las mujeres, las múltiples mujeres, y el hecho que él dejara a sus mujeres adorar a sus dioses, cada mujer extranjera él hizo alianzas con los países, y la forma de hacer alianza era por medio del matrimonio, ellas desviaron su corazón. Y finalmente Salomón terminó alejado de Dios y de esa forma él tuvo que, y el pueblo tuvo que experimentar las consecuencias de lo que Dios le había advertido. Si se dan cuenta, Dios siempre nos advierte, siempre ha advertido a su pueblo, a los líderes, en realidad acerca de lo que no tenemos que hacer. Y lamentablemente en muchas ocasiones nosotros terminamos haciendo todo lo contrario. Bueno, con Salomón pasó lo mismo, y como yo les decía, en sí el pecado fue ese, y ese es el que dice, el que decimos, ok, esa es la causa detonante, pero los hechos que contribuyeron a que finalmente se concrete esta división, a modo general son estos. Primero, una rivalidad entre Judá y Efraín. Principalmente estas dos tribus eran, bueno, Judá era la tribu más grande de Israel, y siempre, si ustedes se han podido dar cuenta hasta este tiempo, Judá venía llevando como el liderazgo, como así, de toda, a diferencia de todas las tribus. Pero Efraín también era una tribu poderosa y siempre estaba como celosa de la supremacía de Judá. Ahora, ¿quién era Efraín? Si nosotros nos vamos a las 12 hijos que tuvo Jacob, no sale Efraín, ¿cierto? Pero Efraín y Manasés eran hijos de José, representaban a la heredad de José. Cuando vamos ya al último capítulo del Génesis, que no creo que se acuerden, hermano, pero en el último capítulo, ahí Jacob bendice a sus hijos, perdón, Jacob bendice a sus hijos
y luego que le da una bendición especial a cada uno, le pide a José que traiga a los 2 hijos y ahí le da una bendición y les profetiza algo también importante. Posteriormente después, como que los hijos pasan a formar parte de las tribus. Entonces ahí donde aparece Efraín. Entonces siempre hubo esta rivalidad, quizás no tan notoria, pero la podemos ver en algunos hechos puntuales a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la época de los jueces también, Efraín mostró mostró cierto recelo, también con Jefté. En estas ocasiones la tribu se quejó de que no había sido reconocido el por qué Judá o por qué las demás. Y quizás un hecho más puntual es cuando David va volviendo, cuando muere Saúl, no sé si se acuerdan, cuando muere Saúl, y David va volviendo, ¿quiénes son los primeros que salen a recibirle? Es la tribu de Judá. Y de ahí es que se produce una, un recelo ahí, y hay una sublevación de, de Seba, que dicen, pero ¿y por qué ustedes? Y las demás tribus, ahí veíamos que decíamos que las demás tribus igual se van a los de Judá y le dicen, ¿y ustedes por qué van primero? ¿Acaso nosotros no somos también del mismo pueblo? ¿No somos todos hijos? ¿No somos hermanos? Entonces ahí ya podemos ir viendo esta especie de recelo entre las demás tribus con la tribu de Judá. Aun cuando nosotros sabemos que esto estaba predicho, que estaba profetizado, pero eso no quita el hecho de que las demás tribus vieran con cierto recelo a esta tribu que en cierta forma se veía como más líder o más preponderante por sobre las demás. Entonces, eso fue una de las causas. Luego tenemos el descontento en el interior de la nación, y principalmente aquí nos encontramos por el hecho que yo les mencionaba hace un ratito. Cuando yo le dije aquí está marcado con amarillo, una de esas causas tiene que ver con esto. Salomón, después de la construcción del templo y de la construcción del palacio, y en sus últimos días, prácticamente ya se había agotado todo el tesoro del reino. El pueblo estaba cansado, porque ¿se acuerdan que yo les dije antes de que para hacer todas estas mega construcciones de ese tiempo se necesitó mucha mano de obra? Bueno, el pueblo estaba cansado, se le cobró tributo también, porque esto todo también tenía que financiarse. Entonces, todo eso produjo que el pueblo ya estaba empezando o sea, el reino, en realidad el pueblo, estaba todo empezando como a quedar desconforme con lo que estaba haciendo Salomón. Y finalmente, podemos ver este último tercer punto, que es la política insensata de Roboam, que también se las dejé con negrito porque la vamos a ver en detalle en unos momentos más, que este hecho puntualmente, o sea, aquí ya vamos sumando. Aquí, en vez de esta flechita, hubiéramos puesto un signo más. La rivalidad, el descontento del pueblo, más la política insensata de Roboam, que ahí fue una gran... todo eso, finalmente, con este hecho puntual, es que ya se divide. ¿Ya? Pero como yo les decía, primero fue el pecado de Salomón, que fue lo que ya hizo decaer todo, y esto simplemente se fue sumando, hasta donde finalmente con Roboam, en el reinado de Roboam, es que se divide el reino. Y como yo les decía, y a los hermanos que todavía, yo sé que a les falta todavía la tarea 1, es esto, hermanos, solamente es esto. Copiar y pegarme este mapa, ya, nada más. Así que espero máximo hasta estos días la tarea 1, porque esta es muy, muy sencilla, la tarea 1 de los que no estuvieron en clase, que tenían que hacer esta tarea, ¿ya? La mayoría ya la ha mandado, incluso estuve respondiendo unas preguntas por ahí. Finalmente, todo eso, estas causas que yo les mencionaba, llevaron a esto, al reino de Israel, que es conocido, y va a ser conocido como el reino del norte, y el reino del sur, que viene siendo Judá. En Judá, como como podemos ver aquí, Judá solamente se comprenden con 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín,
y el reino del norte con las 10 más, el resto de las 10 tribus, ¿ya? Aquí sale capital Samaria, pero en realidad al principio cambió varias veces de capital. Samaria fue una de las últimas capitales como que ya se asentaron, pero pasaron como por cerca de 3 capitales, tuvo el reino del norte. Y bueno, Judá siempre tuvo de capital a Jerusalén. Los años están ahí que ustedes pueden ver, por ejemplo, son aproximados. Ustedes revisan, incluso hay otro, cuando uno busca en internet, aparecen otras imágenes y los años varían, pero el tiempo que en realidad estuvo el reino del norte es mucho menor al que estuvo el reino del sur, porque lo vamos a ver cuando ya terminemos de ver el libro de Segunda Reyes, ¿ya? Es mucho menor porque ellos son conquistados por Asiria, son llevados cautivos, y Judá siempre siguió prevaleciendo todavía. Pero eso es solamente ya modo esquematizado en realidad de lo que es. Ahora vamos a partir con los reyes. Y como yo les decía, los reyes en amarillito son los reyes del sur, de Judá, y los reyes en rojo son los del norte. Ahora, ojo, aquí dice mencionados en Primera de Reyes. Son muchos más. Pero para seguir un orden, en realidad en los libros, yo solamente íbamos a ver de manera bastante breve, no todos, sino que quizás casi una breve mención en realidad de estos, por en honor al tiempo. Pero y Jeroboam, aunque no sé si lo logran notar, pero está como entre un naranjito, no alcanza a ser tan amarillito, porque Jeroboam, sus primeros, al menos el inicio, o al menos la ascensión o la coronación al trono, el reino estaba unido todavía, porque como yo les decía, durante su reinado es que el reino se divide, así que algo alcanzó, ahí hay una fusión un poquitito. El resto de su tiempo siguió siendo él el rey del reino del sur, pero tenemos a Abiam, tenemos a Asa, y en el reino del norte tenemos perdón, me equivoqué, a Jeroboam, y en el reino del norte tenemos a Roam, a Nadab, Basa, Ela y Simri. Principalmente se toman en dos, y por ahí incluso se nombra a alguien más, pero son periodos bastante breves. Omri y Acab. Omri era el padre de Acab, y Acab también está con una cierta distinción porque de él vamos a hablar un poco más que los demás en este caso. Continuamos. Ya. Entonces, aquí yo les puse un cuadro resumen, que es este en realidad. Como yo les he mencionado, para poder entender la época de los reyes, siempre va a ser necesario ir entendiéndola con los profetas y viceversa. No podemos entender el tiempo de la época de los profetas si no entendemos los reyes. Pero en este ramo yo no voy a mencionar, si ustedes se van a dar cuenta, yo no voy a mencionar mucho el tema de los profetas, porque es un ramo que ustedes tienen el año siguiente. Así que, y ahí sí van a ver, pero espero en el Señor que al menos se vayan acordando un poco de esto, ¿ya? El esquema, por lo menos, el por qué, cuál es el reino del norte y el reino del sur. Con eso ya van a tener harto avanzado. Entonces, yo les decía, tenemos reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, que es Israel, y en realidad son las 10 tribus restantes. Yo les decía que habían pasado por hartas capitales. Primero fue Siquem, luego Tirsa, y por último fue Samaria. Por eso yo les mencionaba eso recién. Y el reino de Judá principalmente siempre estuvo con capital en Jerusalén. Nos vamos a saltar a Roma unos minutitos, porque lo vamos a ver ahora. Jeroboam era el líder que continuó con el líder de las 10 tribus restantes. Reinó 22 años, fortificó la ciudad capital, Siquem, instaló becerros de oro, llevó a la nación al pecado, permitió que cualquiera pudiese ser sacerdote. Y ustedes sabían que esto no debía ser así, ¿cierto?
que solamente los de la tribu de Leví podían ejercer el sacerdocio. Y el profeta que estuvo ahí durante este periodo era el profeta Ahías. ¿Ya? El profeta Ahías en realidad es el que profetiza, le dice a Jeroboam que él va a reinar sobre 10 tribus de Israel. ¿Ya? Luego tenemos en el reino del sur, tenemos a Abiam, que reinó 3 años. Dice, a pesar de su maldad, pidió la ayuda de Dios para ganar la batalla contra Israel, o sea, contra el otro reino. Asa, 41 años, destruyó los altares paganos y reconstruyó el altar a Dios, construyó ciudades fortificadas, obtuvo muchas riquezas en sus conquistas extranjeras, hizo que la reina madre dejara de adorar a Asera, llevó al pueblo a adorar a Dios, sinceramente proporcionó la paz en suelo propio. Fue muy amado y recibió un hermoso funeral. Por eso igual, casi siempre cuando los reyes buscaban a Dios, sus periodos de reinado eran mucho más extensos. Y en el reino del sur, o sea, en el reino del norte, perdón, tenemos a Nadab, que reinó 2 años, Basa, 24 años, pero llevó al pueblo a la idolatría, Ela, reinó 2 años, Simri, 7 días, Tibni, 4 años, Omni, edificó la ciudad capital de Samaria y tenía gran poderío militar, pero mantuvo al pueblo en la idolatría. Y él era el padre de Acab. ¿Ya? Acab lo vamos a dejar ahí en stand-by todavía, porque también lo vamos a ver en un momento. Y durante el periodo del reinado de Acab es donde interviene el profeta Elías. ¿Ya? Ahí se lo pueden ver. ¿Ya? Continuamos. Y ahora sí vamos a seguir con Roboam. Entonces, como para retomar, yo les dije que en este día vamos a ver un poco más en detalle solamente 2 reyes, que es Roboam, el último rey, ahí que está ahí justito, y el último que, al menos que se menciona en el libro de Primera de Reyes, que es Acab. ¿Ya? Roboam, como yo ya les venía mencionando, fue el sucesor directo de Salomón. Las 12 tribus se reúnen en la capital, en Siquem, y lo proclaman como rey, pero como yo les había dicho, Salomón había afligido al pueblo con excesivos impuestos, por eso es motivo que para esta ocasión todo el pueblo, todas las tribus se reúnen y dicen, bueno, va a haber un nuevo rey, Salomón ya había muerto, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a hacer una petición. Y ellos les piden que les disminuya los impuestos, que disminuya como el yugo pesado sobre ellos, y lo podemos resumir de esta forma. Bueno, aquí se me corrió un poquitito el esquema, pero Roboam le dice, bueno, yo voy a atender, voy a tomar en cuenta su petición, pero denme en 3 días. Dentro de 3 días, yo voy a ver en realidad si la tomo o la rechazo, si la cojo o la rechazo. Roboam pidió consejo a 2 grupos distintos. Primero a los ancianos y luego a los jóvenes. Los ancianos le dijeron, toma la petición del pueblo, aunque no sea muy agradable, tómala, porque ellos van a mantenerse fiel a ti. Luego Roboam se va con los jóvenes, con sus amigos, con los cuales ellos había crecido, y los jóvenes le dicen, no, le dicen todo lo contrario. Le dicen, no, para que tú te puedas hacer respetar, auméntale la carga, auméntale los impuestos, como que hace tu nombre respetar. ¿Qué pasó? Los que han leído el relato bíblico, lamentablemente, Roboam tomó el consejo de los jóvenes y no de los ancianos, o de los ancianos o de los más, de los ancianos que habían sido los que habían aconsejado a su padre también. Finalmente, producto de esta decisión, es que las demás tribus dicen, nosotros nos vamos a sostener la casa de David, nos vamos a mantener a Judá, y es este hecho el que hace que las tribus se dividan. O sea, esto, como por decirlo así, es la gota que rebasó el vaso. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto,
podríamos hablar mucho más de Robam, ¿ah? Él intenta después combatir a estas tribus rebeldes que se separaron, pero en realidad el profeta Semaías le dice, no, sabes que no vayas, no hagas guerra contra ellos. Él se dedica a fortificar las ciudades. Podremos decir que se mantuvo un poco fiel a Dios durante un tiempo, pero finalmente el reino el reino del norte erigió becerros de oro en Betel y en Dan, y los sacerdotes y levitas se refugiaron todos frente a esta situación en el reino del sur. Robán los aceptó, todo muy bien, y como yo les decía, se mantuvo como medianamente fiel a Dios. Pero después de 3 años, la Biblia dice, hizo lo malo. Permitió que se construyeran lugares altos paganos, permitió ritos inmorales y adoró a dioses extranjeros. Finalmente, podríamos hablar mucho más detalles, pero finalmente él estuvo reinando en el reino del sur, en Judá, durante 17 años, y murió alrededor del año 915 a.C., y lo sucedió su hijo Abiam, o también conocido como Abías, ¿ya? Eso más o menos de modo bastante general, o lo que podemos mencionar, pero lo principal es esto, es esta situación que yo les ilustro aquí, y producto de esta situación, hermanos, esto está en Primera Reyes, capítulo 12, 1 al 19, ¿ya? Capítulo 12 principalmente, así que puedan anotarlo ahí, anótenlo porque les va a servir ahora, ¿ya? Primera Reyes 12. Viene nuestra tarea número 3. Ustedes saben, para los que están en clases, porque a los que hoy día no alcanzan a llegar o no alcanzaron a llegar, tienen que hacer la tarea del libro. Van a responder a estas 3 preguntas, ¿ya? Que tiene que ver con lo que yo mencioné recién, así que no deberían demorarse mucho más. Y esto es, el primero, el por qué el consejo de los ancianos era bueno. Ustedes puedan ahí estar anotando. Les voy a dejar el link de todas maneras de esto. 2. ¿Por qué Robam no debió tomar el consejo de sus amigos? ¿Por qué piensan ustedes? Bueno, ahí vamos. Por eso les decía, Primera de Reyes 12, los primeros versículos. Y finalmente la tercera, si usted estuviera en la situación de Robam, ¿cuál de los 2 consejos tomaría y por qué? Fundamente su respuesta. ¿Ya? Les voy a dejar el link. Son las 20:53, máximo hasta las 20, perdón, máximo hasta las 9:05. Ya, entonces vamos a continuar con lo último que nos queda de la materia, que es el rey Acab. Los hermanos que todavía les queda pendiente, no se preocupen, la siguen, la mandan, todavía tienen unos minutitos ahí para poder mandarla. Y el último personaje, el último rey que íbamos a ver el día de hoy, yo les dije que era el rey Acab, ¿ya? Él es el último de los reyes del reino del norte que se menciona en Primera de Reyes. Insisto, en Primera de Reyes, ¿ya? Porque en realidad en Segunda continúan, pero en Primera de Reyes se nos menciona. Como podíamos ver ahí hace un rato en el esquema que yo les mostraba un poco ahí en ese cuadrito, durante el periodo y el reinado del rey Acab estuvo presente el profeta Elías. En realidad casi mayoría de los capítulos en base a su reinado se relatan acerca del profeta, más que del reinado de él en sí. Pero podemos mencionar y podríamos hablar en realidad acerca de su reinado. Yo les hice aquí una especie de esquema, más o menos de un cuadrito, y
el reinado de Acab, en realidad, a nivel de políticas, política exterior, política interior, el tema de infraestructura, de las construcciones que realizó, fue un reinado bastante bueno, ¿ya? Respecto de sus políticas exteriores, fue un rey que hizo muchas alianzas con las otras naciones, ¿ya? Para mantener la paz. Estaban siempre enfrentados frente al peligro de los arameos. Dentro de su política interior, ellos tuvo mucho florecimiento económico, por eso también el tema de las grandes construcciones. Por ejemplo, también se dice de que él tenía un palacio de marfil, o sea, todo era muy, muy ostentoso, con mucha riqueza. Pero quizás nosotros podríamos decir, pero hasta este momento no hay nada malo que mencionar de acá. Parece que está todo de maravilla. Pero la Biblia nos menciona, o sea, no estaríamos hablando de este rey en sí, si no fuese porque dentro de lo que es la política interior, aquí, dentro de la política interior, nos vamos al terreno religioso. Porque sin esto, nosotros decimos, el reina, y por la mayoría de los historiadores en sí, que no son cristianos, que no ven el lado más moral del rey, es un rey que hizo bastante cosas buenas, al igual que, por ejemplo, Faraón. Cuando uno estudia las biografías de ellos, decimos, hizo hartas cosas buenas, ¿no? Como que no nos contrasta mucho en realidad con lo que él, con la historia bíblica. Pues nosotros vemos que en realidad la Biblia nos habla acerca de su parte más moral en este sentido. Y yo les decía que el terreno religioso, la Biblia, en el capítulo 16, versículo principalmente desde el 30 al 33 nos habla, y finalmente en el último versículo nos dice que acá, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, fue el peor. El peor. Dice, hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová de Israel. Y antes nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes. Y cuando la Biblia se menciona a que hicieron lo malo, se refiere especialmente a que desviaron su corazón. Pero principalmente Acab, esto siempre se menciona que Acab en realidad su carácter no era un hombre como de un gran carácter dominante, sino que debido a las constantes alianzas que él tuvo, aquí ustedes pueden ver una figura de una mujer que es simbólicamente en realidad fue la mejorcita, la menos fea en realidad que encontré porque la dibujan y la ilustran bastante mala, que es la famosa Jezabel, ¿ya? Ella fue la esposa de Acab, ella no era de Israel, y ella fue la que siempre estuvo influyendo principalmente en todo lo que tuvo que ver con el lado más de la adoración del rey, su parte más cercana, lo que tenía que ver con Dios. Ella influyó mucho porque ella no era israelita, ella era la hija del rey de Tiro, también se le menciona eh, que era cuando ustedes lo encuentren, que por ejemplo tenía, se me va el nombre, pero hay como un sinónimo del otro rey, en realidad es la misma, ¿ya? Y ella adoraba a todos estos dioses, y la Biblia nos dice que ella llevó al corazón y ella llevó prácticamente a toda la nación a apostatar, eh, a apostatar contra Dios. Las cosas en realidad que hizo en este caso, o las políticas que tomó acá, o las decisiones que tomó acá respecto en materia religiosa, podemos destacar que erigió un templo en Samaria, un templo a Baal en Samaria, que era la capital del Reino del Norte, persiguió a los profetas de Dios,
¿Qué más hizo? Favoreció el sincretismo. Bueno, sincretismo es que en realidad es que se mezclan las religiones, debilitó el culto, o sea, prácticamente casi ya lo exterminó. El culto al Señor y principalmente el culto a Baal, a Sera, y ella fue principalmente la que influyó, por eso yo les decía, influyó mucho en las decisiones. Podemos ver a Acab como un rey principalmente más influenciable, pero esto nos recuerda bastante a lo que fue el pecado de Salomón, que también se dejó influenciar por las esposas, bueno, Salomón más de una, en realidad aquí Acab solo una, pero bastó con una para prácticamente que la Biblia lo mencione como el rey que hizo lo malo, de lo malo, de lo malo ante los ojos de Dios. Producto de esto es que Dios también envía viene un tiempo de sequía ahí con el profeta, ¿se acuerdan? Los que han leído el relato bíblico, y se produce esta especie de cuál es el Dios más poderoso, y sabemos quién termina ganando. Producto de esto también es que la reina se enoja y lo único que quiere es matar al profeta, y ahí ocurren muchos relatos más acerca de esto. Por eso yo les decía que es todo en base a este tema que Israel prácticamente ya no adoraba a Dios, estaba totalmente vuelto a estos dioses. Y como lo vimos en algún momento, cuando yo les mostraba esta especie de imagen de Moloch, Baal, eran dioses muy parecidos que se alegraban del sacrificio humano, del sacrificio de niños. A ese nivel llegó esta parte del reino del norte, y durante el reinado del rey Acab. Finalmente podemos decir, bueno, que él reinó unos, les digo al tiro, reinó unos 20 años, del 918 al 897 a.C. Ahí puede haber quizás una diferencia un poco más quizás entre las fechas, pero en realidad fueron 20 años. Pero podemos nosotros destacarlo principalmente por eso, ¿ya? Como les decía, la mayoría de los otros historiadores normalmente lo toman como la parte que sí, son muchas cosas y son muchas construcciones, pero resulta que en realidad no, la parte moral, que es la que a nosotros nos interesa, fue totalmente opuesto, y por esa razón fue que atrajo y es conocido como el rey más malo, el malo de los malos, en ese sentido. Como yo les dije, no vamos a profundizar más allá. Yo sé que ustedes conocen el relato del profeta Elías, pero no lo vamos a profundizar más que nada porque eso lo van a ver en detalle, y muy en detalle, yo sé, el próximo año en el ramo de profetas, ¿ya? En la próxima clase vamos a continuar ya con los reyes, pero de Segunda Reyes. Ahí ya nos vamos a encontrar probablemente ya con los otros reyes, algunos más conocidos, y ahí sí vamos a ver algunos buenos. Aparecen poquitos, cuando la Biblia dice, e hicieron, y este sí siguió los caminos de David. Bueno, ahí cuando se refiere a eso, porque realmente hubo algunos pocos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Vamos a